Muy lejos, en el corazón silencioso de la galaxia M87, un anillo de fuego lento rodea una sombra perfecta. Es el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo observado por un telescopio del tamaño de la Tierra. Esta noche, el viaje se sumerge en ese círculo de luz, en sus chorros, en sus campos magnéticos y en los secretos que nunca cruzan de vuelta el límite. Si gustan de estos documentales para relajarse y dormir, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita para no perderte las próximas rutas por el cosmos. M87 es un punto minúsculo en el cielo, pero contiene un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia M87. Importa porque encierra miles de millones de masas solares en una región tan compacta que la luz apenas consigue escapar de sus alrededores. En este viaje quedará clara la forma del anillo que rodea el horizonte de sucesos. También se mostrará cómo ese anillo se relaciona con el chorro luminoso que atraviesa la galaxia. La escena inicial puede imaginarse como una cámara muy tranquila que se acerca desde el cúmulo de Virgo. Al final del acercamiento, aparece una pequeña aureola de luz flotando alrededor de una sombra. Desde la distancia de la Tierra, M87 ocupa menos espacio aparente que una moneda vista desde la Luna. Sin embargo, el Event Horizon Telescope consigue separar un anillo de emisión que rodea una región central más oscura, interpretada como la sombra del horizonte. Esa sombra marca la zona de la que ninguna luz puede regresar. El anillo brilla porque el gas que orbita fuera del horizonte se calienta a temperaturas inmensas. El gas caliente emite una radiación intensa en ondas de radio que deja un contorno suave, grueso y ligeramente irregular alrededor de la sombra. Lo que aparece en la imagen no es el agujero negro desnudo, sino el resplandor del material que gira en el borde del abismo. Al final del recorrido, el tamaño, la forma y las variaciones de ese anillo quedarán bien definidos. También se verán conectados de manera natural con el chorro de plasma que sale del núcleo de la galaxia. El relato parte de una escala muy grande en la que las galaxias se agrupan en cúmulos unidos por filamentos de materia casi invisible. En uno de esos cúmulos, el cúmulo de Virgo, se encuentra M87, una galaxia elíptica gigantesca, con un halo extendido de estrellas envejecidas y gas caliente. El gas llena los espacios entre las estrellas y se mantiene a millones de grados sostenido por la gravedad conjunta de la galaxia y del cúmulo. En el centro de M87, un núcleo compacto brilla en radioluz visible y rayos X. Desde ese núcleo se extiende un chorro fino que puede seguirse durante miles de años luz. El chorro aparece como una aguja de luz ligeramente torcida que atraviesa el halo de la galaxia y se adentra en el gas del cúmulo. Ese chorro no surge de toda la región central, sino de una zona muy pequeña. Esa zona es apenas unas pocas veces más grande que el horizonte de sucesos de M87. En esa zona cercana se superponen varios efectos: la rotación del agujero negro, el disco de acreción y los campos magnéticos se combinan para canalizar parte de la energía hacia el exterior. El Event Horizon Telescope observa esta vecindad en longitudes de onda milimétricas. Al combinar radiotelescopios repartidos por la Tierra, crea un ojo virtual del tamaño del planeta. Ese ojo tiene una resolución tan fina que en términos angulares podría distinguir una naranja en la superficie de la Luna. Con esa resolución se registraron en 2017 los datos que revelarían la silueta del anillo alrededor de M87. Desde entonces, nuevas campañas han repetido la observación con mayor sensibilidad. Las imágenes recientes muestran que el tamaño del anillo permanece estable en acuerdo con la masa calculada para el agujero negro. También revelan cambios sutiles en el brillo. Esos cambios indican que el plasma que forma el anillo no es un collar rígido.
Es un flujo que se agita y se reorganiza alrededor del horizonte. Las variaciones suaves del brillo recuerdan el cambio leve en el tic-tac de un reloj. Cada oscilación parece una respiración lenta del entorno cercano de M87. Comprender ese equilibrio importa porque conecta dos escalas muy distintas. Una es la del horizonte de sucesos donde la luz se curva en trayectorias cerradas. La otra es la de la galaxia entera donde el chorro influye en el gas del halo. Cuando el chorro atraviesa la galaxia calienta nubes y excava cavidades en el gas. También puede frenar o estimular la formación de nuevas estrellas según la energía que transporte. El anillo y el chorro se convierten así en dos manifestaciones del mismo proceso de acreción. En ese proceso la materia que cae hacia el agujero negro no solo desaparece en su interior, parte de esa materia alimenta corrientes de energía que escapan hacia el espacio y remodelan lentamente el entorno galáctico. En este primer tramo la atención permanece en una idea clara y serena. Todo lo observado desde el anillo luminoso hasta el chorro lejano es consecuencia de la gravedad de M82T. Esa gravedad guía el movimiento de la materia y de la luz a su alrededor. A partir de aquí, las siguientes sections irán acercando la mirada de manera gradual. El recorrido partirá del cúmulo y de la galaxia que envuelven a M87 y se dirigirá hacia la vecindad inmediata del horizonte de sucesos. En esa región, las nuevas imágenes del Event Horizon Telescope comienzan a mostrar detalles que hace pocas décadas parecían inalcanzables. El cúmulo de Virgo rodea a M87 como una ciudad silenciosa de galaxias que comparten el mismo pozo de gravedad. A escalas todavía mayores, todo el cúmulo está incrustado en la red cósmica, una malla inmensa de filamentos, donde la materia se concentra en nudos. Esa red nace de pequeñas ondulaciones del universo temprano que con miles de millones de años de evolución crecen y se convierten en estructuras complejas. Vista en conjunto, M87 no es un caso aislado, sino una de las galaxias más masivas, asentadas cerca del centro de ese pozo compartido. A su alrededor se mueven muchas otras galaxias grandes y pequeñas que orbitan lentamente como faroles suaves en una noche muy clara. Entre ellas no hay vacío perfecto, sino gas muy caliente que emite rayos X y llena los huecos con un brillo tenue. Ese gas se agita, forma ondas y guarda la memoria de antiguos encuentros de fusiones y de chorros que han inyectado energía en el entorno. La materia oscura invisible proporciona gran parte de la masa del cúmulo y sostiene un campo gravitatorio que mantiene unidas a las galaxias y al gas. Dentro de esta estructura amplia, M87 ocupa una posición central cercana al lugar donde el pozo gravitatorio es más profundo. M87 es una galaxia elíptica gigante, con un contorno suave que se expande sin un borde nítido. A diferencia de las galaxias espirales, no muestra brazos definidos, sino un brillo que disminuye poco a poco desde el centro hacia las afueras. Su tamaño y su masa señalan una historia larga hecha de fusiones repetidas y de caídas de material desde muchas direcciones. En las regiones externas se encuentran corrientes estelares casi invisibles, restos alargados de galaxias más pequeñas que fueron desgarradas por la gravedad de M87. Esas corrientes se parecen a cintas muy tenues que rodean la galaxia y con el tiempo se disuelven en la envoltura general de estrellas. Más cerca del centro, las órbitas se vuelven rápidas e inclinadas, guiadas por el campo gravitatorio combinado de todas las estrellas y de la materia oscura. El propio cúmulo de Virgo no es estático. Se alimenta lentamente a través de filamentos que traen nuevas galaxias desde distancias enormes. Esas galaxias viajan durante eones, se acercan al cúmulo y acaban integrándose en su estructura común. Cada llegada agita el gas caliente, levanta ondas de choque y modifica con suavidad las trayectorias de otras galaxias.
En la región central donde M87 domina el gas, es más denso y las temperaturas son altas, pero la radiación permite que parte de ese gas se enfríe con el tiempo. El gas que se enfría pierde presión, desciende despacio por el pozo de gravedad y se dirige hacia la zona interior. Una fracción de ese material termina cerca de la galaxia central, donde puede originar nuevas estrellas o alimentar el núcleo activo. El agujero negro M87 se encuentra en ese núcleo en un punto diminuto que condensa el peso de toda esta historia cósmica. La energía que sale del núcleo en forma de chorro y de radiación calienta de nuevo el gas del entorno y frena el enfriamiento descontrolado. Así aparece un equilibrio delicado entre la caída de materia y la energía que regresa a un ciclo que mantiene al cúmulo en un estado relativamente estable. A las escalas del cúmulo M87 parece una mota, pero su actividad influye en el clima gaseoso de Virgo durante tiempos muy largos. La escena puede evocarse como una cuenca de montaña en la que muchos arroyos desembocan en un lago central. La cuenca sería el cúmulo, los arroyos serían los filamentos y rutas de materia, y el lago sería la galaxia MS87 con su núcleo activo. Desde ese lago salen a veces corrientes que ascienden otra vez por los valles, en forma de nubes cálidas análogas al chorro y al calentamiento del gas. Mientras tanto, las estrellas individuales se mueven siguiendo órbitas serenas que tardan millones de años en completarse. El núcleo de la galaxia gira como un enjambre denso, pero visto desde lejos todo parece casi inmóvil. Esa calma aparente resulta engañosa, porque debajo laten ajustes continuos en la cantidad de gas que llega al centro. Los cambios se manifiestan en escalas de tiempo muy largas, como variaciones suaves en la actividad del núcleo. Esta visión amplia ayuda a entender que lo que ocurre muy cerca del horizonte de sucesos repercute en distancias que abarcan cientos de miles de años luz. En esta sección el relato permanece en el conjunto del cúmulo y de la galaxia, en la arquitectura grande que pone marco a todo lo demás. Después la atención se acercará un poco más y se detendrá en el halo y la corona de M87. Esa región intermedia enlaza las escalas del cúmulo con las escalas del núcleo y prepara la llegada a la vecindad inmediata de M87. El halo de M87 se extiende mucho más allá de la parte brillante que se suele mostrar en las imágenes de divulgación. A grandes distancias del núcleo, las estrellas forman una envoltura difusa que envuelve la galaxia como una bruma suave. En esa envoltura las órbitas se cruzan en todas direcciones y el brillo se vuelve tan bajo que solo los telescopios más sensibles logran distinguirlo del cielo de fondo. La sensación general es la de un borde sin borde, un dominio donde la galaxia se funde con el cúmulo que la rodea. En esa transición vive el halo estelar de M87 poblado por estrellas viejas y por una gran población de cúmulos globulares. Estos cúmulos son agrupaciones compactas de estrellas que se formaron en épocas muy tempranas de la historia de la galaxia. Al seguir el movimiento de los cúmulos globulares, se puede reconstruir la distribución de masa en el halo. Gracias a ellos, se sabe que la materia visible no es suficiente para explicar la velocidad con la que giran las estrellas. La materia oscura llena ese hueco, forma un halo aún más extenso e invisible y sostiene el campo gravitatorio en el que se mueven las órbitas. Más hacia afuera, el gas caliente del cúmulo invade la región y se mezcla con cualquier gas que escape de la galaxia. Ese gas forma una corona que brilla en rayos X y rodea a M87 como una atmósfera muy diluida. La temperatura del gas es tan alta que los átomos permanecen ionizados y las partículas se mueven a velocidades enormes. En ese medio, la presión del gas y la gravedad compiten de manera delicada. Si la presión gana, el gas se expande y se aleja.
Si la gravedad domina el gas, se enfría poco a poco y cae hacia el interior. Las cavidades observadas en el gas de rayos X muestran zonas donde el chorro del núcleo ha empujado el material hacia los lados. Son como burbujas vaciadas por chorros que inyectan energía desde el centro. Cada burbuja cuenta una historia de actividad del núcleo, episodios en los que el agujero negro ha soplado sobre su entorno y ha reordenado el gas. Con el tiempo, esas burbujas suben por el halo, se deforman y se rompen en estructuras más pequeñas que terminan mezclándose con el medio. La corona gaseosa registra así una memoria de ciclos de encendido y apagado del núcleo activo. Mientras tanto, las estrellas del halo se limitan a seguir sus órbitas casi indiferentes a esos cambios de presión y temperatura. Desde el punto de vista de las estrellas, el halo es un océano tenue en el que flotan sin sentir el roce directo del gas. Sin embargo, a escalas de millones de años, la energía que el núcleo deposita en la corona influye en la cantidad de gas frío que logra alcanzar la región interna. Si el calentamiento es intenso, el gas tarda más en enfriarse y en caer hacia el centro. Si el núcleo se encuentra en una fase tranquila, el enfriamiento gana terreno y parte del gas puede avanzar lentamente hacia la galaxia. De este equilibrio depende en gran medida el ritmo al que M87 forma estrellas nuevas en sus regiones internas. También depende la cantidad de combustible que llega al entorno de M87. La corona, por tanto, no es solo un decorado, sino una pieza esencial del circuito de materia y energía que conecta el cúmulo con el agujero negro. En la luz de rayos X se ve un dibujo amplio de hondas cavidades y filamentos que hablan de ese intercambio constante. Cada estructura señala un episodio en el que el chorro ha inflado una burbuja o en el que el gas que se enfría ha descendido como una corriente suave. En conjunto, el halo y la corona muestran que la galaxia y el cúmulo forman un sistema único. El agujero negro no actúa en aislamiento, sino como parte de una red de retroalimentación que abarca cientos de miles de años luz. Esta visión prepara el siguiente paso del recorrido. El relato se acercará ahora a las regiones donde el gas que abandona la corona y el gas que asciende desde la galaxia se encuentran. En esa zona intermedia, el medio circungaláctico canaliza lentamente el material hacia el núcleo y establece las condiciones iniciales de la acreción que alimenta a M87. En ese espacio limítrofe, las densidades son bajas, pero el tiempo juega a favor de la gravedad. Pequeñas fluctuaciones en la temperatura o en la composición provocan que ciertas corrientes se adensen un poco más. Esas corrientes casi imperceptibles a escalas humanas se deslizan hacia el interior como velos que caen. Siguen el contorno del potencial gravitatorio y poco a poco se convierten en las reservas de gas que más tarde podrán formar nubes estrellas o discos interiores. Vista con calma, la historia del halo y de la corona es la historia de cómo un entorno muy amplio organiza durante eones el suministro que alimenta un único punto central. El gas que rodea a M87 forma una región intermedia entre el halo amplio y el núcleo brillante. Esa región no es enteramente parte del cúmulo ni del interior de la galaxia. Es un cinturón de transición donde el material decide si cae hacia el centro o permanece en suspensión. A este entorno se le llama medio circungaláctico, un océano de gas muy tenue que envuelve a la galaxia como una atmósfera extendida. En ese océano, las partículas se mueven deprisa, chocan entre sí y se calientan una y otra vez. La mayoría del gas está ionizado, es decir, los átomos han perdido parte de sus electrones debido a la alta temperatura. Aún así, la densidad es tan baja que si se comparara con cualquier cámara de vacío terrestre parecería casi vacío perfecto. La diferencia está en la escala. El medio circungaláctico ocupa cientos de miles de años luz
y cuando se suma todo ese volumen contiene una cantidad de masa nada despreciable. Con el tiempo una parte de ese gas caliente irradia energía y se enfría de forma lenta. Cuando el gas se enfría pierde presión y deja de sostenerse tan bien contra la gravedad. Entonces empieza a deslizarse hacia el interior como una brisa muy suave que desciende por una ladera. No se trata de una caída abrupta, sino de un flujo pausado que sigue curvas amplias alrededor de M87. En algunas zonas, el enfriamiento es más eficiente y el gas se condensa en nubes algo más densas. Esas nubes son los primeros ladrillos de una cadena de procesos que conduce hacia el núcleo. Algunas nubes nunca llegan tan lejos. Se mezclan con gas más caliente, se deshacen y vuelven a la corona del cúmulo. Otras sobreviven al viaje y se integran en el medio interno de la galaxia donde conviven con las estrellas. En ese entorno interior pueden formar nuevas generaciones estelares o continuar descendiendo hacia el corazón de M87. Mientras esto ocurre, el núcleo no permanece pasivo. El agujero negro M87 y su disco de acreción expulsan energía en forma de radiación y de chorro relativista. Parte de esa energía se deposita de nuevo en el medio circungaláctico. El gas que recibe ese empuje se recalienta, se expande y puede ser arrastrado hacia regiones más exteriores. Este intercambio crea un equilibrio delicado entre enfriamiento y calentamiento. Cuando el enfriamiento domina durante un tiempo, el gas fluye hacia adentro con algo más de eficacia. El núcleo recibe más combustible, el disco brilla con mayor intensidad y el chorro puede volverse más energético. Con ese aumento vuelve a inyectar calor en el entorno y frena el flujo descendente. Después de un tiempo la actividad puede disminuir y el ciclo se repite con un ritmo muy lento. A escalas humanas todo parece estático, pero en escalas cósmicas el sistema respira. Cada fase deja huellas suaves en la temperatura y en la estructura del gas. Observaciones en múltiples longitudes de onda revelan estas huellas. Algunas líneas espectrales muestran gas relativamente frío que parece estar cayendo hacia el centro. Otras revelan gas mucho más caliente que podría estar respondiendo al chorro o a la radiación del núcleo. Juntas estas señales permiten reconstruir una imagen aproximada de las corrientes que atraviesan el medio circungaláctico. El cuadro que se dibuja es el de una red de ríos lentos y remolinos tranquilos. Los ríos representan el gas que se enfría y desciende. Los remolinos las zonas que reciben energía y se agitan sin avanzar demasiado. Sobre esta red actúan pequeñas perturbaciones provocadas por fusiones pasadas por galaxias satélite ya disueltas o por cambios graduales en la potencia del núcleo activo. Cada perturbación modifica un poco el equilibrio, desvía algunas corrientes y abre otras nuevas. Con el paso de los millones de años, el medio circungaláctico se comporta como un regulador de la dieta de M87. Permite que el agujero negro se alimente a un ritmo moderado, sin agotar de golpe el gas del entorno. Ese ritmo sostenido mantiene un núcleo activo durante periodos muy largos y al mismo tiempo deja gas suficiente para que la galaxia conserve su halo y su corona. Desde esta escala intermedia el relato puede avanzar con suavidad hacia las regiones donde el gas ya pertenece claramente al interior de M87. Allí la presencia de polvo atenúa la luz y el material empieza a organizarse en estructuras más definidas. Es en esas regiones internas donde las corrientes descendentes convergen y preparan el escenario para el disco de acreción que rodea directamente a M87. La gravedad del bulbo estelar guía su movimiento y lo comprime poco a poco. Se forman corrientes finas que serpentean alrededor del núcleo como arroyos que buscan un valle profundo. A lo largo de esas corrientes pequeños grumos de polvo ayudan a que el gas se enfríe aún más. Esos grumos marcan senderos oscuros en la luz de la galaxia casi como velos.
Siguiendo esos velos, la materia se acerca al dominio donde el disco de acreción domina, y la presencia de M87 empieza a sentirse con claridad. El interior de M87 se vuelve más denso y complejo a medida que el gas del medio circungaláctico se acerca al centro. La luz de la galaxia muestra bandas oscuras y sutiles trazos de polvo que se cruzan delante del resplandor estelar y señalan caminos de material concentrado. En medio de esa maraña tranquila se encuentra el núcleo, una región pequeña pero muy brillante, donde la galaxia deja ver su corazón activo. Allí la densidad de estrellas aumenta, el gas se comprime y las órbitas se cierran alrededor de un punto gravitatorio dominante. Ese punto es M87, oculto tras el resplandor del gas que lo rodea. De la zona central parte un chorro fino y prolongado que se ha hecho famoso en las imágenes de M87. En longitudes de onda visibles, el chorro aparece como una aguja luminosa que se extiende hacia un lado, con nudos y pequeños ensanchamientos que marcan regiones donde el plasma se comprime. En radio y en rayos X, el mismo chorro se ve más largo, más estructurado, como un río de energía que mantiene su forma durante miles de años luz. La visión conjunta transmite la idea de un núcleo que no solo traga materia, sino que también la reorganiza y la expulsa en corrientes colimadas. El aspecto del núcleo visto con telescopios convencionales es el de una mancha compacta de luz sobre el fondo suave de la galaxia. Dentro de esa mancha conviven escalas muy diferentes. Una parte corresponde al gas caliente que cae hacia M87S y que emite radiación en muchos colores. Otra parte pertenece a regiones donde el chorro interactúa con el material circundante y produce choques que calientan aún más el plasma. En el borde mismo del núcleo, el polvo puede ocultar ciertas zonas y dejar otras expuestas, creando un mosaico de claros y sombras que cambia con la longitud de onda. Esta mezcla de emisiones convierte al núcleo activo de M87 en un lugar privilegiado para entender cómo responde una galaxia entera a la presencia de un agujero negro central. Cuando el chorro se proyecta hacia el halo, excava cavidades y calienta el gas. A escalas menores dentro del núcleo, la energía del chorro puede impedir que parte del gas se enfríe y caiga de nuevo hacia el centro. De este modo, el agujero negro regula su propia alimentación abriendo y cerrando el paso del combustible en ciclos largos. El equilibrio que emerge de este juego entre caída y expulsión determina cuánta materia llega finalmente a las órbitas más íntimas de M87. Las observaciones del chorro en distintas bandas permiten seguir su estructura y su velocidad. Algunas porciones muestran movimientos rápidos cercanos a la velocidad de la luz, un efecto que se acentúa por la perspectiva y la geometría del sistema. Otras regiones aparecen más difusas, como si el chorro perdiera parte de su energía en el camino y transfiriera calor al medio que atraviesa. Las variaciones a lo largo del chorro revelan que la energía que sale del núcleo no es uniforme, sino modulada por procesos internos que ocurren en la vecindad del agujero negro. Esas modulaciones son pistas sobre lo que sucede en escalas más pequeñas, donde el Event Horizon Telescope empieza a resolver el anillo del horizonte. El polvo que se acumula en las regiones internas juega un papel silencioso en esta historia. Sus granos, aunque diminutos, absorben parte de la luz azul y la vuelven a emitir en longitudes de onda más largas, lo que suaviza el resplandor directo del núcleo. Gracias a este velo parcial, algunas zonas se vuelven accesibles en infrarrojo, mientras permanecen menos visibles en óptico. Los astrónomos combinan estas vistas complementarias para separar mejor las contribuciones de estrellas gas y chorro. Con el paso de los años, las campañas de observación repetidas dibujan un retrato más estable del núcleo activo. Se filtran las variaciones rápidas y emergen patrones persistentes que describen cómo se distribuye la energía en torno a M87.
Cuando ese retrato se coloca junto a las imágenes del Event Horizon Telescope, las piezas empiezan a encajar. El núcleo activo funciona como un intermediario entre el mundo amplio de la galaxia y el entorno cercano de M87. Visto a escala galáctica, el chorro parece un rasgo fino sobre un lienzo enorme. Visto a escala del agujero negro, es el resultado de un proceso que transforma parte de la energía de acreción en un flujo colimado. Esta doble perspectiva ayuda a entender por qué el estudio de M87 no se limita al anillo que rodea el horizonte. Es necesario seguir el camino del gas y de la energía hacia afuera y hacia adentro, desde el cúmulo hasta el núcleo y desde el núcleo hasta el chorro. En esta etapa del recorrido, la atención permanece en el núcleo tal como lo muestran los telescopios ópticos y de alta energía con su punto brillante y su aguja de luz extendida. En la siguiente sección, el relato se adentrará en las ventanas de observación más extremas, aquellas que permiten separar dentro de esa mancha central la forma del anillo que rodea directamente a M87. El núcleo de M87 emite luz en casi todo el espectro desde ondas de radio hasta rayos gamma, pero cada ventana muestra un rostro distinto del mismo sistema. En longitudes de onda ópticas, el núcleo aparece como un punto brillante sobre el fondo suave de la galaxia, y el chorro se ve como una aguja inclinada con nudos y ensanchamientos. En el infrarrojo cercano algunas cortinas de polvo se vuelven más transparentes y dejan entrever regiones que en luz visible parecen apagadas. Más lejos en el infrarrojo medio, el resplandor del polvo calentado por la radiación del núcleo dibuja un halo cálido alrededor de la zona central. Esa luz revela cómo el núcleo imprime su calor en el material que lo rodea. En rayos X el cuadro cambia de nuevo. El gas muy caliente que llena el cúmulo brilla con un tono difuso que envuelve a la galaxia, mientras que el chorro y el núcleo destacan como puntos y líneas muy energéticos. En estas energías altas se aprecian los choques y las regiones donde las partículas alcanzan velocidades extremas. Cada banda espectral cuenta una parte de la historia, y en cada una el agujero negro se manifiesta de forma indirecta a través de la materia que lo acompaña. Sin embargo, ninguna de estas ventanas permite ver directamente el contorno del horizonte de sucesos. Para eso se necesitan ondas de radio milimétricas tan largas que atraviesan mejor el gas y el polvo, pero tan cortas que conservan detalles muy finos. En esta región del espectro alrededor de 1 milímetro de longitud de onda, el gas caliente cercano al agujero negro emite con fuerza. La radiación sale de las regiones internas del disco de acreción y de la base del chorro y recorre millones de años luz hasta llegar a la Tierra. Durante ese viaje las ondas rebotan en campos magnéticos, atraviesan nubes y cruzan el espacio casi vacío. Al final alcanzan radiotelescopios que deben ser extremadamente sensibles y estables. Estos instrumentos registran señales débiles que parecen ruido, pero que contienen patrones precisos. En frecuencias milimétricas la atmósfera terrestre no siempre coopera. El vapor de agua absorbe parte de la señal y crea interferencias que dificultan la observación. Por eso los radiotelescopios que observan a M87 se sitúan en lugares muy secos y elevados sobre montañas o mesetas remotas. Allí las noches claras ofrecen momentos en los que la atmósfera se vuelve casi transparente a estas ondas. En esos instantes los instrumentos capturan datos que describen cómo llega la luz desde diferentes puntos de la región alrededor del agujero negro. A partir de esas mediciones se reconstruye una imagen. Es un proceso lento y cuidadoso parecido a ir completando un dibujo a partir de sombras proyectadas. En otras bandas la observación es más directa, pero en radio milimétrico casi todo depende de la interferometría, la técnica que combina señales de muchas antenas. Antes de hablar de esa combinación, conviene imaginar cómo se vería M87 si solo se observara en una de las ventanas.
En óptico, el núcleo seguiría siendo una mancha deslumbrante sin resolución suficiente para separar estructuras muy pequeñas. En rayos X, el resplandor del gas caliente del cúmulo inundaría la imagen. En infrarrojo, el polvo dibujaría zonas cálidas, pero tampoco permitiría distinguir el horizonte. Solo cuando se miran las longitudes de onda milimétricas y se combinan con una técnica adecuada, el anillo de emisión aparece como una estructura separada. Las ventanas de observación, por tanto, funcionan como filtros que respetan unas características y esconden otras. El desafío consiste en elegir la banda correcta y la configuración adecuada para resaltar la firma del horizonte de sucesos, sin perder de vista el chorro y el entorno. Las campañas dedicadas a M87 utilizan observatorios de todo tipo para construir un retrato coordinado. Mientras el Event Horizon Telescope observa en radio milimétrico, otros telescopios siguen el chorro en radio de mayor longitud de onda en óptico y en rayos X. Juntos permiten relacionar cambios en el anillo con cambios en el chorro y en el brillo general del núcleo. Esta coordinación aporta una sensación de continuidad entre las escalas. Lo que se ve muy cerca de M87 se conecta con lo que ocurre a cientos o miles de años luz de distancia. Las ventanas extremas del espectro se convierten así en puertas de entrada a diferentes capas del sistema. Cada puerta deja pasar solo cierta información, pero ninguna es suficiente por sí misma. En esta sección la atención se detiene en el papel de estas ventanas en su capacidad para seleccionar detalles y para ocultar otros. La siguiente mirada se centrará en cómo el Event Horizon Telescope da un paso más y utiliza la interferometría de muy larga base para convertir la Tierra entera en un ojo capaz de resolver el anillo alrededor de M87. El Event Horizon Telescope nace de una idea sencilla y extrema a la vez. Si un solo radiotelescopio no puede resolver el horizonte de M87, la Tierra entera puede convertirse en una sola antena. Para lograrlo, muchos observatorios repartidos por el planeta observan al mismo tiempo la misma fuente en ondas milimétricas. Cada uno registra la señal con relojes atómicos de gran precisión, capaces de marcar el tiempo con una estabilidad extraordinaria. La interferometría de muy larga base une después esas señales y las transforma en una imagen con una resolución angular asombrosa. En esencia, la separación entre las antenas se convierte en el diámetro efectivo del telescopio virtual. Cuanto mayor es esa separación, más detalles se pueden distinguir alrededor del agujero negro. Los radiotelescopios del EHT se distribuyen por montañas secas, desiertos y mesetas altas. Observatorios en América, Europa, Asia y la Antártida participan en estas campañas. Sus cúpulas apuntan a M87 en los mismos instantes, coordinadas por una planificación que tiene en cuenta el clima, la rotación de la Tierra y el movimiento de la fuente en el cielo. Durante unas pocas noches al año, cuando la atmósfera coopera, todos trabajan como si fueran un solo instrumento. La señal que llega a cada plato de antena se amplifica y se convierte en datos digitales. Esos datos se almacenan en unidades de memoria robustas, que acumulan información a un ritmo intenso. No se pueden enviar por Internet en tiempo real porque la cantidad de información es demasiado grande. En su lugar, los discos físicos viajan después a centros de correlación, donde se comparan las señales procedentes de cada antena. El proceso de correlación alinea los datos teniendo en cuenta los relojes atómicos y las posiciones exactas de los observatorios. Cualquier desfase diminuto entre las señales se traduce en información sobre la estructura de la fuente observada. Al final, lo que se obtiene no es una fotografía directa, sino un conjunto de mediciones distribuidas en lo que los astrónomos llaman plano de frecuencias espaciales. Es como disponer de fragmentos de una imagen en un espacio diferente que aún no se parece a un cuadro reconocible.
Los investigadores aplican entonces algoritmos de reconstrucción para pasar de ese espacio abstracto a una imagen en el cielo. Se prueban modelos, se exploran soluciones que sean compatibles con todas las mediciones y se descartan aquellas que no encajan. El resultado es una imagen que lleva la huella de la instrumentación de la atmósfera y de las decisiones matemáticas. Por eso cada visión del anillo de M87 va acompañada de pruebas y simulaciones que confirman su robustez. A medida que la Tierra gira durante una noche de observación, las parejas de antenas trazan diferentes líneas en ese plano de frecuencias espaciales. Cada línea añade información sobre la fuente como si se sumaran nuevos puntos de vista al retrato final. Este movimiento de rotación convierte una red fija de observatorios en un conjunto dinámico de bases de interferometría. La rotación rellena huecos en la cobertura y permite mejorar la calidad de la imagen. Aún así, la cobertura nunca es completa. Siempre faltan ciertas regiones donde no hay antenas disponibles. En esos huecos, los algoritmos deben interpolar de manera cuidadosa sin inventar estructuras que no estén respaldadas por los datos. El EHT trabaja por tanto en el límite entre lo observado y lo inferido. La clave está en mantener la inferencia bajo control y comprobar cada detalle con simulaciones basadas en la física conocida. En las campañas dedicadas a M87X, el tamaño de la red y la sincronización entre estaciones alcanzan un nivel notable. Cada antena aporta su propia pieza de resolución y juntas consiguen distinguir estructuras del orden del tamaño de la sombra de M86M. El esfuerzo coordinado incluye equipos humanos repartidos por diferentes usos horarios, atentos a la meteorología y a la estabilidad de los sistemas. Durante las noches de observación, la actividad en los centros de control es intensa, pero el cielo se mantiene silencioso. M87 sigue emitiendo sus ondas milimétricas, con un ritmo dictado por la acreción y por los campos magnéticos. Lo que cambia es la capacidad de la red para recoger esa luz con suficiente claridad. Después de la campaña empieza un periodo largo de análisis y de reconstrucción de imágenes. Los datos se procesan con distintos métodos independientes y se comparan los resultados. Cuando varias técnicas coinciden en mostrar un anillo alrededor de una sombra, la confianza en la imagen aumenta. Este proceso se repite con nuevas observaciones y con mejoras en el instrumental. Con el tiempo, la red del Event Horizon Telescope se amplía, se añaden estaciones y se mejoran los receptores. Cada avance afina un poco más la visión del entorno de M87. El concepto de un telescopio del tamaño de la Tierra deja de ser una metáfora y se convierte en una herramienta concreta para explorar la gravedad extrema. Desde este punto, el relato está listo para centrarse en el momento en que ese esfuerzo global produjo la primera imagen del anillo que rodea el horizonte de sucesos de M87. La siguiente sección se adentrará en esa imagen inaugural, en lo que muestra y en lo que sugiere sobre la naturaleza del agujero negro. El 8 de abril de 2019 se presenta al mundo una imagen que había sido buscada durante décadas. En el centro aparece una mancha oscura rodeada por un anillo irregular de luz anaranjada. Esa figura corresponde a M87, observada por el Event Horizon Telescope, en ondas milimétricas en datos de 2017. El anuncio marca un cambio de etapa en el estudio de los agujeros negros, porque por primera vez se ve de manera directa la huella del horizonte de sucesos. La sombra no es una superficie sólida, pero delimita la región donde la luz queda atrapada para siempre. El anillo que la rodea se forma con la radiación del gas que gira muy cerca del punto sin retorno. Ese gas cae hacia el agujero negro, se calienta y emite con intensidad antes de desaparecer de la vista. La imagen publicada reúne años de planificación, noches de observación y un trabajo de reconstrucción paciente. No es una instantánea tomada con una sola cámara,
sino el resultado de combinar señales registradas en muchos observatorios repartidos por la Tierra. La forma final del anillo surge de un conjunto de datos dispersos que los algoritmos ordenan y completan con sumo cuidado. El brillo es más intenso en un lado del anillo y más tenue en el lado opuesto. Ese contraste no se debe a una iluminación desigual, sino al movimiento del gas que orbita a velocidades cercanas a la de la luz. La parte del anillo que se acerca al observador aparece reforzada por un efecto relativista y brilla con más fuerza. La parte que se aleja pierde intensidad y parece más apagada. En conjunto, la imagen muestra un anillo grueso, no perfectamente circular, que se superpone a la sombra central. El diámetro del anillo concuerda con el tamaño esperado para un agujero negro con la masa de M87, calculada de forma independiente mediante la dinámica de las estrellas del núcleo. Esa coincidencia refuerza la confianza en la teoría que describe el espacio y el tiempo alrededor de objetos tan compactos. Al mismo tiempo, las pequeñas irregularidades del anillo sugieren que el flujo de materia no es perfectamente uniforme. Zonas ligeramente más brillantes o más difusas indican regiones donde el plasma se concentra o se dispersa. La imagen de 2019 se convierte pronto en un icono reconocible. Aparecen portadas, conferencias y animaciones que explican su significado a públicos muy distintos. Sin embargo, detrás de la figura simple permanece una estructura rica en detalles que los grupos de análisis continúan explorando. Una de las claves está en la anchura del anillo y en la nitidez de la sombra. La anchura refleja el rango de órbitas donde el gas emite con más fuerza antes de cruzar el horizonte. La sombra, en cambio, depende de las trayectorias que siguen los rayos de luz cerca del agujero negro. Algunas trayectorias se curvan tanto que dan casi una vuelta completa antes de escapar. Otras caen sin remedio y no llegan hasta el observador. El resultado es una región oscura rodeada por un borde brillante que actúa como una especie de lente extrema. Esta lente deforma ligeramente la imagen del gas, de manera que parte del material que se encuentra detrás del agujero negro también contribuye al anillo. El conjunto da una impresión de profundidad serena, casi inmóvil, aunque en la realidad el sistema es muy dinámico. El gas que forma el anillo se renueva con rapidez en escalas de tiempo cortas, comparadas con la vida del agujero negro. Aún así, el tamaño global de la sombra permanece estable porque lo determina sobre todo la masa de M87 y la curvatura del espacio a su alrededor. La primera imagen del anillo del horizonte no solo muestra cómo es el entorno inmediato de M87 en un momento dado, también ofrece una base de comparación para observaciones futuras. Con ella se puede comprobar si la forma general se mantiene y cómo varían los patrones de brillo con el tiempo. La fotografía inicial se convierte en el primer fotograma de una película aún por rodar. A partir de ese punto, las siguientes campañas del Event Horizon Telescope apuntan a registrar la misma región en años distintos. Con más datos, se espera poder seguir la rotación del gas, ver desplazarse los focos de brillo y quizá detectar cambios sutiles en la geometría del anillo. En este tramo del relato, el anillo de 2019 queda como una imagen de referencia, un punto de partida claro. Las próximas sections irán añadiendo matices a este retrato. Mostrarán cómo el anillo no es estático, cómo la polarización de la luz revela la presencia de campos magnéticos ordenados y cómo el chorro que sale de M87 se relaciona con las estructuras que se ven tan cerca del horizonte de sucesos. Desde la primera imagen del anillo de M87, el interés se desplaza poco a poco de la forma estática a la posibilidad de verlo cambiar con el tiempo. El anillo no es una estructura rígida, sino la huella luminosa de gas caliente que orbita muy cerca del horizonte de sucesos. Ese gas gira a velocidades cercanas a la de la luz
y completa vueltas en escalas de días, no de millones de años. Si se pudiera mirar sin interrupción, se vería una danza continua de remolinos, zonas más densas y regiones donde el flujo se adelgaza. Las observaciones del Event Horizon Telescope no capturan una película continua, sino fotogramas espaciados en campañas de días concretos. Aún así, esos fotogramas bastan para buscar signos de movimiento en el anillo. En campañas posteriores a la de la primera imagen, la red vuelve a apuntar a M87 y recoge datos nuevos. Cada serie se procesa con cuidado siguiendo métodos similares a los de la imagen inicial, pero con mejoras en los algoritmos y en la sensibilidad. Al comparar los resultados, aparece un patrón interesante. El tamaño general del anillo se mantiene dentro de márgenes muy estrechos, lo que confirma la estabilidad de la masa y de la curvatura del espacio alrededor de M87. Sin embargo, el brillo no se distribuye exactamente del mismo modo en todas las épocas. Zonas que en una campaña aparecen especialmente luminosas pueden verse más apagadas en otra. Otras regiones, antes discretas, se realzan. Es como observar un aro de fuego en el que las llamas cambian de altura, pero el diámetro del aro sigue siendo igual. Estas variaciones suaves en el brillo se interpretan como manifestaciones del flujo turbulento de plasma que rodea al agujero negro. En algunos momentos, paquetes de gas más denso o más energizado pasan por regiones donde la relatividad refuerza su emisión hacia el observador. Entonces, el anillo parece inclinar su luz un poco más hacia un lado. En otros instantes, ese refuerzo se desplaza o se difumina. El resultado es un anillo que en escalas de años muestra un brillo que se desplaza como si respirara con calma. Para estudiar este comportamiento, los equipos de análisis construyen distintos modelos de flujo alrededor de Mesotchaste. Simulan la caída de gas, la acción de los campos magnéticos y la curvatura del espacio cercana al horizonte. Después generan imágenes sintéticas y las comparan con las observaciones reales. Algunas simulaciones producen anillos muy variables, con cambios bruscos de brillo que no se ven en los datos. Otras muestran comportamientos demasiado tranquilos, casi congelados. El reto consiste en encontrar configuraciones que reproduzcan la estabilidad del tamaño y al mismo tiempo la suavidad de las variaciones observadas. De ese ajuste se obtienen pistas sobre la tasa de acreción, la intensidad de los campos magnéticos y la forma del flujo cerca del agujero negro. Hay una imagen sugerente que acompaña a estas comparaciones. M87 se presenta como un reloj de arena muy lento, cuyo tic-tac se mide no con el movimiento de manecillas, sino con oscilaciones de brillo alrededor del anillo. Cada campaña añade un nuevo punto a un gráfico que registra estas oscilaciones. Con el tiempo, la suma de puntos dibuja la huella de un pulso interno. A medida que la red del EHT mejora su sensibilidad y añade nuevas estaciones, la esperanza es que esta huella pueda convertirse en una secuencia más continua, algo parecido a los primeros fotogramas de un video del horizonte. La idea de un vídeo no implica necesariamente una película de alta velocidad. Basta con ver cómo los focos de luz se desplazan de un sector a otro del anillo o cómo aparecen y desaparecen estructuras más compactas. Esos movimientos permitirían medir directamente el periodo orbital del gas cercano, comprobar teorías sobre el giro de M86 y estimar con mayor precisión la inclinación del sistema. También ayudarían a relacionar cambios en el anillo con sucesos observados en el chorro a escalas mayores. Si una región muy luminosa del anillo se asocia a un episodio de inyección de energía hacia el chorro, podrían establecerse conexiones claras entre el entorno inmediato del horizonte y estructuras que llegan a miles de años luz. En este escenario, el anillo deja de ser una simple silueta y se convierte en una superficie viva donde se refleja el estado del flujo de acreción.
En esta etapa del relato la imagen mental se consolida. M87 aparece como un círculo de luz que conserva su tamaño, pero cuyos matices luminosos se desplazan con calma. Esos matices son la firma visible de procesos invisibles ocurridos en el borde mismo de lo que puede conocerse. En la siguiente sección la atención se dirigirá al chorro y a su estructura en muchas escalas para seguir el hilo de la energía que parte de la región donde el anillo se forma y continúa hacia el espacio intergaláctico. El chorro de M87 es la forma más visible en la que la energía liberada cerca de M87 se extiende a lo largo de muchas escalas. Desde la base apenas unos pocos radios de horizonte por encima del agujero negro hasta los miles de años luz en el cúmulo, el chorro mantiene una identidad reconocible. A escalas muy pequeñas, el Event Horizon Telescope y otras redes de radio de alta resolución muestran una estructura que sale del núcleo como un haz estrecho. Ese haz se abre ligeramente al principio y luego vuelve a concentrarse como si pasara por una garganta antes de consolidarse. El plasma que lo compone se mueve a velocidades relativistas tan altas que los efectos de la teoría de la relatividad dominan su aspecto. En algunas observaciones ciertos tramos del chorro parecen moverse más rápido que la luz. Esta ilusión proviene de la combinación entre la velocidad real del flujo y la orientación respecto a la línea de visión. A medida que se avanza hacia escalas de unos pocos parsecs, el chorro muestra detalles adicionales. Nudos de mayor brillo señalan zonas donde el plasma se comprime o donde ondas internas de presión concentran la energía. El contorno del chorro sugiere que el flujo está colimado por campos magnéticos que envuelven el haz como espirales invisibles. Más lejos del núcleo, el chorro mantiene una forma relativamente recta, pero empieza a exhibir pequeños cambios de anchura. Algunas regiones se ensanchan, otras se adelgazan, y el brillo varía en parches suaves. Esta variación indica que el flujo no es uniforme, sino que lleva incorporadas inestabilidades, que se desarrollan con la distancia. El chorro interactúa además con el gas que encuentra en su camino. En las zonas donde el medio es un poco más denso, parte de la energía se transfiere al entorno y calienta el gas. En longitudes de onda de radio, esas interacciones dibujan estructuras que parecen nubes elongadas alrededor del haz principal. En óptico y en rayos X, algunos nudos sobresalen como faros puntuales, lugares donde las partículas alcanzan energías muy altas. A escalas aún mayores de miles de años luz, el chorro comienza a difuminarse. Pierde colimación perfecta y se abren estructuras más anchas que se mezclan con el gas del cúmulo. En esa región el flujo ha depositado ya gran parte de su energía cinética y ha inflado burbujas en el medio caliente. Las cavidades observadas en rayos X alrededor de M87 revelan dónde el chorro ha empujado el gas hacia los lados. Son como globos invisibles rellenados de plasma relativista que suben lentamente por el halo del cúmulo. Cada globo registra un episodio de actividad del núcleo, una fase en la que M87 ha canalizado parte de su acreción hacia el exterior en forma de chorro. Con el tiempo esos globos se deforman, se mezclan y terminan dejando la corona de gas algo más caliente y menos propensas a enfriarse rápidamente. La estructura del chorro a muchas escalas, vista en conjunto, muestra una conexión directa entre el entorno inmediato del agujero negro y el clima gaseoso del cúmulo. Cerca de la base, el flujo está guiado por la geometría del disco de acreción y por el giro de M87. Más lejos, la forma ya depende del medio circundante y de las instabilidades que crecen dentro del propio haz. Aún así, la continuidad de la estructura permite seguir el hilo desde lo más profundo hasta lo más ancho. En observaciones coordinadas, la luz de radio de alta resolución muestra cómo el chorro emerge muy cerca
de donde el Event Horizon Telescope sitúa el anillo del horizonte. Más afuera, otros interferómetros de radio cartografían el mismo haz a escalas 10, 100 y 1000 veces mayores. En óptico, el chorro dibuja una serie de cuentas alineadas sobre la galaxia. En rayos X, algunos de esos mismos nodos reaparecen con un brillo más duro. Cada banda ilumina una parte de la población de partículas y del campo magnético que sostienen el chorro. El hecho de que el haz conserve su identidad a lo largo de tanta distancia indica que la energía inicial se organiza de manera muy eficiente cerca del agujero negro. La colimación no es un accidente lejano, sino una consecuencia de procesos que ocurren muy cerca del horizonte de sucesos. Esa eficiencia convierte al chorro en un canal preferente de energía. Mientras parte de la materia cruza el horizonte y añade masa a M87, otra parte de la energía se empaqueta en el flujo relativista que se abre camino hacia el cúmulo. Vista desde una perspectiva amplia, la galaxia y su entorno gaseoso muestran cicatrices y cavidades talladas por este chorro. En una mirada más íntima, lo que interesa es comprender cómo se crea y se sostiene el haz en sus primeros tramos. En esta etapa del relato, el chorro ha sido seguido desde la base observable hasta las regiones externas donde se mezcla con el gas del cúmulo. La siguiente sección llevará la atención hacia atrás otra vez, hacia el centro para detenerse en la región donde el disco de acreción, los campos magnéticos y la rotación del agujero negro se combinan para dar origen al chorro relativista. Muy cerca de M87 o en una región comparable a unas pocas veces, el tamaño del horizonte, el gas del disco de acreción cambia de comportamiento. Allí la órbita deja de ser un giro sereno alrededor de la galaxia y se convierte en una caída espiral marcada por la gravedad extrema. El disco se vuelve más caliente, más denso y más turbulento. La materia ya no puede mantener trayectorias lejanas y se desliza hacia el interior, guiada por un equilibrio frágil entre rotación-presión y campos magnéticos. En esa zona íntima, la energía que se libera por la caída de gas alcanza su máximo. Cada partícula que se acerca a M87 pierde altura gravitatoria y convierte esa pérdida en calor y radiación. El disco brilla con intensidad en ondas milimétricas y en otras frecuencias, pero desde el punto de vista del agujero negro, todo ocurre en una corona relativamente fina. Esa corona gira con rapidez y arrastra consigo las líneas de campo magnético que se enroscan y se tensan. El campo magnético no aparece de la nada. Se alimenta de corrientes eléctricas en el plasma y de la rotación global del sistema. A medida que el gas cae, las líneas de campo se pliegan como hilos sumergidos en un remolino. Algunas líneas se anclan en el disco, otras parecen conectarse con la superficie efectiva del agujero negro, ese límite abstracto donde el espacio y el tiempo se deforman al máximo. Bajo ciertas condiciones, esta combinación de rotación y campo magnético puede canalizar energía hacia arriba y hacia abajo, alejándola del plano del disco. Parte de esa energía se empaqueta en haces de plasma que comienzan a elevarse desde las regiones polares, donde la presión del gas es menor. El chorro relativista nace en ese cruce de efectos. No surge de toda la superficie del disco, ni de cualquier dirección. Aparece en zonas donde el campo magnético domina sobre la presión del gas y donde las líneas de fuerza se alinean de manera que puedan guiar el flujo. Allí el plasma cargado se desliza a lo largo de las líneas como cuentas sobre un hilo invisible. Mientras tanto, la rotación del agujero negro y del disco aporta el impulso necesario para acelerar el flujo hasta velocidades cercanas a la de la luz. Los modelos indican que la energía que alimenta el chorro puede provenir de dos depósitos principales. Uno es el propio disco que cede parte de su energía rotacional y térmica. El otro es el giro del agujero negro que puede transferir parte de su rotación al campo magnético que lo atraviesa.
En ambos casos el resultado es similar. La región cercana al horizonte se comporta como un generador natural en el que las líneas de campo extraen energía y la envían hacia el exterior. El chorro recién nacido aún no muestra la forma larga y esbelta que se ve a grandes distancias. En sus primeras decenas o cientos de radios de horizonte, tiene un aspecto más ancho, menos definido, más parecido a un cono grueso que a una aguja. El plasma se organiza poco a poco empujado por el campo magnético y por la presión interna del flujo. Algunas porciones retroceden, otras avanzan hasta que el conjunto encuentra una configuración relativamente estable. Desde esa zona, el chorro sigue su viaje hacia las escalas que ya aparecieron en la sección anterior. Lo interesante para M87 es que esta región de nacimiento se encuentra justo en el territorio que el Event Horizon Telescope empieza a resolver. El anillo de emisión que rodea la sombra del agujero negro se forma en el borde del disco interno. Allí el plasma está caliente, denso y magnetizado. Un poco más arriba en direcciones perpendiculares, al plano del disco comienza a elevarse el chorro. La proximidad entre el anillo y la base del chorro convierte esta zona en un laboratorio privilegiado para probar teorías. Si el campo magnético es lo bastante intenso, debería dejar huellas visibles en la luz que emite el plasma. En particular, la orientación de las líneas de campo se refleja en la polarización de la radiación. Esa polarización describe cómo vibran las ondas de luz al propagarse y funciona como una especie de brújula sutil que apunta en la dirección del campo. Las nuevas observaciones de M87 exploran precisamente este aspecto. Al medir la polarización en el anillo y en la región cercana al horizonte, permiten deducir la geometría de los campos magnéticos que participan en el lanzamiento del chorro. Si la polarización sigue patrones ordenados, señala la presencia de campos relativamente organizados. Si es caótica, sugiere una estructura más turbulenta. En cualquier caso, la conexión entre anillo y chorro se hace más clara. El lugar donde la gravedad vence al gas y lo dirige hacia el interior es también el lugar donde el campo magnético reorganiza parte de esa caída en un flujo vertical. Esa doble función convierte al entorno cercano de M87 en el punto de enlace entre la acreción y el chorro. En esta etapa del recorrido, la imagen mental reúne disco interno, campo magnético y rotación en un mismo escenario. Es un marco pequeño en comparación con la galaxia, pero decisivo para la forma final del chorro. La siguiente sección se centrará en la luz polarizada que se recibe desde esta zona, en los patrones que dibuja sobre el anillo y en lo que esos patrones revelan sobre la fuerza y la dirección de los campos magnéticos cerca del horizonte de sucesos. La luz que llega desde el entorno de M87 no solo trae información sobre el brillo y la forma del anillo, trae también una huella silenciosa del campo magnético que organiza el plasma cercano al horizonte. Esa huella se manifiesta en la polarización, una propiedad de la luz que describe en qué dirección vibran sus ondas mientras avanzan. En condiciones ordinarias, las vibraciones se orientan de manera caótica y la luz resulta poco polarizada, cerca de M87. En cambio, el plasma se mueve en presencia de campos magnéticos intensos y relativamente ordenados. Esta presencia imprime patrones en la orientación de la luz y convierte la polarización en una brújula muy delicada. El Event Horizon Telescope utiliza esta brújula midiendo no solo cuánta radiación llega desde cada parte del anillo, sino también en qué dirección oscila. Cada punto del anillo puede representarse como una pequeña flecha que indica la orientación de la polarización. Cuando se juntan todas esas flechas sobre la imagen reconstruida, aparece un entramado suave que rodea la sombra de M87. En la primera visión polarizada de M87, ese entramado adopta formas que recuerdan líneas curvadas alrededor del agujero negro.
No son exactamente las líneas del campo magnético, pero se relacionan con ellas de manera estrecha. Allí donde las flechas se alinean, se sospecha que el campo mantiene un grado de orden. Donde se cruzan y se mezclan el plasma, parece más turbulento. La impresión general es la de un tejido magnético que abraza el anillo y lo conecta con la base del chorro. En algunos sectores, las orientaciones de la polarización sugieren que las líneas de campo rodean el agujero negro a modo de espiral suavemente enrollada. En otros parecen estirarse hacia la región donde se lanza el chorro relativista. La luz polarizada permite distinguir estas zonas y sugiere que el campo magnético ayuda a canalizar el plasma desde el disco interno hacia las direcciones preferentes del chorro. De este modo, la imagen polarizada actúa como un mapa de corrientes invisibles. Además, la polarización señala cómo de eficaz es el campo para dominar al gas. Si el campo magnético es fuerte, puede imponer su estructura sobre el plasma y guiarlo. En ese caso, los patrones de polarización aparecen relativamente ordenados a pesar de la turbulencia. Si el campo es débil y el gas manda, los patrones se tornan confusos. En M87, los datos apuntan a un régimen donde el campo no es un mero acompañante. Participa activamente en el proceso de extraer energía de la rotación y de lanzar el chorro. Las campañas más recientes muestran que estos patrones no permanecen completamente fijos. Al comparar observaciones de distintos años, se encuentran cambios en la organización de la polarización alrededor del anillo. El tamaño de la sombra sigue siendo estable, pero la orientación de las flechas varía. Es como si el tejido magnético se replegara y se desplegara con cierta libertad sin romperse del todo. Estos cambios sugieren reorganizaciones internas del campo, quizá asociadas a variaciones en la tasa de acreción o a episodios en los que el chorro ajusta su potencia. La escena puede imaginarse como una bóveda de hilos luminosos que cubre el anillo. A veces los hilos se tensan en una dirección, a veces cambian lentamente de orientación. El anillo conserva su contorno, pero las líneas que lo recorren van componiendo figuras distintas con el paso del tiempo. En paralelo, las observaciones en polarización se comparan con simulaciones que incluyen campos magnéticos fuertes y débiles, discos más gruesos o más delgados, y diferentes valores de giro para M87. De esa comparación emergen modelos que reproducen mejor los patrones observados. En muchos de ellos el agujero negro aparece envuelto por un campo suficientemente intenso como para desviar parte del gas que cae y enviarlo hacia los polos. La polarización se convierte entonces en un puente entre la teoría y la imagen. No solo confirma que el campo magnético está presente, sino que da pistas sobre su estructura y su papel en la dinámica del chorro. Al contemplar esta capa de información, la visión de M87 gana profundidad. Ya no se trata solo de un anillo brillante delante de una sombra, sino de un conjunto donde la luz lleva codificada la dirección de fuerzas invisibles. Cada fotón que llega desde la región cercana al horizonte conserva un recuerdo de la orientación del campo en el momento de su emisión. Al reunir muchos fotones, ese recuerdo se transforma en patrones que pueden interpretarse. En esta parte del relato, la atención descansa en esa lectura silenciosa. La polarización aparece como un murmullo que acompaña a la luz y susurra cómo se organizan los campos magnéticos en el borde del agujero negro. En la siguiente sección, la mirada se desplazará hacia el infrarrojo, donde otros observatorios observan el chorro a mayores distancias y añaden nuevas pistas sobre cómo la energía magnética y la energía cinética se reparten a lo largo de su recorrido. En el infrarrojo, el chorro de M87 revela un rostro diferente, más suave, y al mismo tiempo lleno de detalles finos que complementan lo que se ve en radio y en óptico. Telescopios espaciales sensibles a estas longitudes de onda detectan un hilo cálido que se extiende desde el núcleo
y que conserva la misma dirección general del chorro conocido, pero con un brillo repartido de otra forma. En vez de unos pocos nudos muy marcados, aparece una secuencia de condensaciones y filamentos que parecen envolver el eje principal. La luz infrarroja procede en gran parte del polvo calentado por el chorro y del propio plasma que emite en un rango de energías intermedio. Esta ventana permite seguir el rastro de la energía, donde el gas ya no está tan caliente como en rayos X, pero sigue siendo mucho más activo que el gas frío del halo. Los mapas infrarrojos muestran que el chorro no es una aguja aislada, sino una estructura que interactúa con pequeñas nubes y corrientes de materia a su alrededor. En algunos puntos, el chorro parece rodeado por envolturas que brillan con un tono más difuso. Esas envolturas indican regiones donde el flujo relativista calienta y comprime el gas vecino sin dispersarlo del todo. En otros lugares el brillo se estrecha y se ajusta al eje central, como si el chorro atravesara zonas de menor resistencia. Al comparar estas imágenes con las de radio, se descubre que ciertas estructuras coinciden, mientras que otras solo destacan en una de las bandas. Hay nudos que se ven con claridad en radio y que en infrarrojo aparecen envueltos en halos más amplios. También hay zonas donde el infrarrojo detecta emisiones que en radio apenas se insinúan. En conjunto, este mosaico revela cómo la energía del chorro se reparte entre partículas de distintas energías y cómo interacciona con el polvo y el gas que encuentra en su camino. Muy cerca del núcleo, el infrarrojo ofrece una visión del entorno donde el chorro está naciendo. En longitudes de onda algo más cortas, las cortinas de polvo dejan pasar parte de la luz, que el óptico atenúa y dibujan una región central en la que el chorro está todavía estrechamente ligado al disco de acreción y al campo magnético que envuelve a M87. Esta región conecta con la base que el Event Horizon Telescope empieza a vislumbrar. El anillo del horizonte visto en ondas milimétricas marca la zona donde el flujo de plasma gira y cae. Un poco más lejos en infrarrojo, el chorro joven comienza a dejar señales de calentamiento en el polvo y en el gas próximos. La continuidad entre estas escalas refuerza la idea de que el chorro es una consecuencia natural del modo en que el agujero negro se alimenta. A distancias mayores, el infrarrojo revela una estructura más fragmentada. El chorro se abre en ramas suaves, algunas de las cuales parecen curvarse ligeramente. No se trata de desvíos bruscos, sino de cambios graduales que pueden deberse a variaciones en el medio que atraviesa. Allí donde hay más gas o más polvo, el chorro deposita algo más de energía y produce un brillo infrarrojo más intenso. La luz infrarroja muestra zonas donde el gas ha sido calentado lo suficiente como para impedir que se condense y forme nuevas estrellas con facilidad. Así el chorro actúa como un regulador también en estas escalas intermedias, no solo en el halo más externo. La observación infrarroja permite además identificar un contrachorro muy tenue, extendido en la dirección opuesta a la principal. Este contrachorro parece más tímido porque apunta en un ángulo menos favorable hacia el observador y porque puede atravesar un medio algo diferente. Sin embargo, su presencia completa el cuadro y confirma que la estructura que sale de M87 es esencialmente bipolar. La energía se distribuye hacia ambos lados del agujero negro, aunque uno de los lóbulos se muestre con más claridad. En la imagen mental, el chorro principal y el contrachorro se asemejan a dos haces que emergen desde el mismo foco, pero que atraviesan paisajes distintos. Uno recorre zonas donde el gas permite una propagación más limpia. El otro atraviesa regiones en las que el material circundante absorbe o dispersa parte de la energía. Ver ambos en infrarrojo ayuda a equilibrar la perspectiva que de otro modo estaría sesgada hacia el haz más brillante. En esta etapa del viaje, el papel del infrarrojo queda claro.
Esta ventana actúa como un puente entre lo que se ve en radio de muy alta resolución y lo que se aprecia en óptico y en rayos X a gran escala. Ofrece una sensibilidad especial al polvo y a las zonas de calentamiento intermedio y traza caminos que conectan la base del chorro con sus tramos más alejados. La siguiente sección tomará estas pistas y las combinará con lo aprendido sobre el anillo y el campo magnético para extraer lecciones generales sobre los agujeros negros activos y sobre lo que M87M enseña acerca de otros núcleos galácticos del universo cercano. MS87 Kansas se convierte con el paso de los años en el ejemplo más claro de cómo un agujero negro supermasivo puede ser observado casi en el borde de lo posible. La imagen del anillo, los patrones de polarización y el seguimiento del chorro forman un conjunto coherente que sirve de guía para entender otros núcleos activos. Cada nueva campaña del Event Horizon Telescope y de otros observatorios no solo añade detalles sobre M8C, sino que permite afinar modelos generales que se aplican después a galaxias lejanas. Lo que ocurre en este objeto concreto ayuda a traducir luces más borrosas y señales menos definidas que llegan desde lugares donde no se puede resolver el horizonte. En esos otros sistemas la huella de un anillo similar quizá quede reducida a variaciones en el brillo de un punto o a cambios suaves en el espectro de la luz. Aún así, la materia sigue cayendo calentándose y emitiendo radiación, y en algunos casos lanza chorros que atraviesan las galaxias. Disponer de un caso cercano bien cartografiado permite interpretar mejor esas huellas lejanas y estimar qué papel juega el agujero negro en cada una. M87 actúa así como una plantilla. Muestra cómo se relacionan la masa del agujero negro, la tasa de acreción y la presencia de un chorro potente. También revela cómo la energía liberada cerca del horizonte se distribuye entre radiación, calentamiento del entorno y movimiento del chorro. Con esta plantilla en mano se pueden revisar catálogos de núcleos activos y buscar familias que se comporten de manera parecida, aunque no ofrezcan imágenes tan nítidas. M87 aporta además lecciones sobre la relación entre agujeros negros y galaxias. El chorro y el calentamiento del gas del cúmulo muestran que la influencia del agujero negro no se detiene en el núcleo. Se extiende al halo gaseoso y forma parte del equilibrio térmico del cúmulo de Virgo. Esta visión más amplia ayuda hasta a entender por qué muchas galaxias masivas parecen haber detenido la formación intensa de nuevas estrellas. El calor inyectado por sus núcleos activos mantiene el gas en un estado que dificulta la condensación necesaria para formar nubes frías. A la vez, el análisis de M87 sugiere que no todos los agujeros negros actúan con la misma intensidad en todo momento. Hay fases de mayor y menor actividad, ciclos largos, en los que el núcleo se enciende y se apaga de manera gradual. Otros núcleos galácticos menos masivos o menos activos pueden encontrarse en momentos diferentes de esos ciclos. Al compararlos con la historia inferida de M87, se abre la posibilidad de situarlos en un marco común. Por otra parte, M87 ofrece un banco de pruebas directo para la relatividad general. El ajuste entre el tamaño del anillo observado y el predicho para un agujero negro de esa masa pone a prueba la teoría en un régimen de curvatura fuerte. Esta concordancia limita la ventana para teorías alternativas de la gravedad y orienta futuros experimentos. Si en otros objetos se obtienen imágenes de anillos comparables, se podrá ampliar esta prueba a diferentes entornos. En el horizonte de la observación se vislumbra precisamente esa posibilidad. El Event Horizon Telescope ha dirigido ya su mirada a Sagitario A, el agujero negro central de la Vía Láctea, y a otros candidatos prometedores. Cada uno aporta retos propios como la variabilidad rápida de la fuente o la presencia de más material en la línea de visión,
Aún así, las técnicas desarrolladas con M87 permiten acercarse a ellos con mayor confianza. La idea de un censo de horizontes empieza a tomar forma. No sería un catálogo exhaustivo de todos los agujeros negros del universo, sino una colección de casos bien medidos, repartidos por distintos tipos de galaxias. En cada uno se buscaría el tamaño del anillo, la organización del campo magnético y la presencia o ausencia de chorros potentes. Con unos pocos ejemplos estudiados con detalle, se podría trazar un mapa aproximado de comportamientos. Se vería qué condiciones favorecen la formación de chorros y cuáles conducen a núcleos más tranquilos. De esta manera, M87 funciona como la primera entrada de un registro que puede crecer con las próximas décadas de observaciones. Vista desde esta perspectiva, la imagen del anillo y del chorro de M87 no es solo una meta alcanzada, sino un punto de partida. Abre un camino en el que la frontera observacional se desplaza hacia horizontes cada vez más lejanos, pero mantiene la misma pregunta de fondo: cómo se organiza la materia en el límite de la caída sin retorno y cómo esa organización se refleja en la luz que aún consigue escapar. En la sección final, el recorrido volverá a centrarse en M86 como objeto único y cerrará el viaje en el lugar donde todo empezó, en el borde de su horizonte de sucesos, justo en el límite entre lo que se puede ver y lo que permanece para siempre oculto. M87 vuelve a ocupar el centro de la escena, ahora rodeado por todas las capas que el viaje ha ido recorriendo. Detrás del anillo de luz se intuyen la galaxia elíptica gigante, el cúmulo de Virgo y la red cósmica de la que procede el gas que alimenta el agujero negro. En sentido contrario, hacia afuera, aparecen de nuevo el chorro, las cavidades excavadas en el gas caliente y los filamentos que llevan la huella del calentamiento y de los ciclos de actividad. Entre esos dos extremos, el anillo del horizonte se mantiene como una frontera serena que separa lo que puede observarse de lo que queda para siempre oculto. En él se concentra la atención final. El anillo muestra el tamaño del horizonte efectivo de M87, la huella de su masa y de la curvatura del espacio-tiempo que lo rodea. También muestra el movimiento del gas que gira a velocidades cercanas a la de la luz, la organización de los campos magnéticos y la base del chorro que se extiende hacia el cúmulo. En esa franja brillante se reúnen procesos que abarcan escalas inmensas y tiempos muy distintos. Lo que ocurre allí es el resultado de corrientes de gas que parten del medio circungaláctico, descienden por el interior de la galaxia y terminan cayendo en el pozo de gravedad del agujero negro. También es el origen de estructuras que se abren paso hacia el exterior, calentando el gas del cúmulo y modulando el ritmo de formación estelar durante miles de millones de años. El anillo y el chorro son dos caras de una misma historia. Una cara mira hacia adentro y registra la caída de materia. La otra mira hacia afuera y señala la energía que regresa al entorno. El Event Horizon Telescope, con su telescopio virtual del tamaño de la Tierra, ha conseguido aislar esa región de unión y dibujarla con una claridad que hace unas décadas parecía inalcanzable. Cada nueva campaña refina la imagen, añade capas de información sobre la polarización y la variabilidad, y convierte a M87 en un reloj natural de los procesos de acreción y de lanzamiento de chorros. Aún así, hay un límite que ninguna mejora instrumental puede traspasar: la sombra central que destaca como una ausencia de luz marca el contorno del horizonte de sucesos. Todo lo que cruza ese límite queda separado de la parte del universo que puede enviar señales hacia afuera. Ningún telescopio, por grande que sea, puede ver el interior de esa región. El viaje de la materia termina allí, al menos desde el punto de vista del observador lejano. La información que describe lo que ocurre al otro lado queda fuera del alcance. Este límite no frustra la exploración, la define.
Saber hasta dónde puede llegar la observación permite apreciar el valor de lo que se ve justo antes de cruzar el borde. Las órbitas del gas, las reorganizaciones del campo magnético y el nacimiento del chorro se producen en un escenario que roza ese contorno. Cada fotón que escapa desde esa vecindad trae un mensaje sobre el estado del entorno cercano de M87 en el momento de su emisión. Juntos esos mensajes permiten reconstruir un cuadro de gran detalle, aunque el interior permanezca velado. La tranquilidad del anillo en las imágenes, a pesar de la turbulencia subyacente, aporta una sensación de estabilidad. Indica que dentro de las variaciones locales, el sistema mantiene una estructura global sostenida por la masa del agujero negro y por el flujo de materia que lo alimenta. El chorro visto a muchas escalas añade movimiento al cuadro y recuerda que la energía liberada cerca del horizonte no se queda allí. Se expande hacia la galaxia, hacia el cúmulo y hacia el espacio intergaláctico. De esta forma, un objeto que ocupa una fracción diminuta del cielo participa en el equilibrio de estructuras que abarcan millones de años luz. Al final del recorrido, la escena puede imaginarse con calma. En el centro, el anillo de luz recortado sobre una sombra circular. Alrededor, un núcleo activo, una galaxia elíptica y un cúmulo de galaxias en reposo aparente. Más lejos, la red cósmica que trae gas desde distancias aún mayores. Todo ese entramado se organiza en torno a un horizonte que no puede verse por dentro. Ese horizonte actúa como una frontera silenciosa entre lo que se comprende y lo que se intuye. En ese borde se reúnen la paciencia de la observación y el misterio que permanece. Mientras los instrumentos mejoran y se añaden nuevas estaciones a la red global, el anillo de M87 seguirá siendo una referencia. Desde él la mirada puede volver a expandirse hacia el cúmulo, hacia la galaxia y hacia la gran estructura del universo. O puede regresar a la sombra central y descansar en el borde del horizonte, justo donde termina la observación y comienza de forma definitiva el interior inaccesible del agujero negro. El viaje alrededor de M87 puede descansar ahora en una imagen sencilla y serena. En el centro permanece el anillo de luz, un círculo suave que rodea una sombra estable. Esa sombra marca el límite de lo que puede conocerse por observación directa, mientras el anillo recoge la historia del gas de los campos magnéticos y del chorro que se extiende hacia el cúmulo de Virgo. Alrededor del anillo se mantiene la galaxia elíptica, con su halo de estrellas antiguas, su corona de gas caliente y las cavidades que recuerdan las huellas del chorro. Más lejos, el cúmulo se diluye en la red cósmica, en esos filamentos de materia que sostienen el universo a gran escala. Cada capa se conecta con la siguiente de manera tranquila. El gas que llega desde el entorno lejano se enfría poco a poco, desciende hacia la galaxia, atraviesa el medio circungaláctico y termina acercándose al núcleo. Una parte de ese gas se organiza en el disco de acreción y da forma al anillo cercano al horizonte. Otra parte se transforma en energía que regresa hacia afuera calentando el halo y alimentando el chorro que atraviesa la galaxia. Todo ese ciclo se desarrolla en tiempos muy largos, tan extensos, que a la escala de una vida humana el cuadro parece casi inmóvil. La imagen que queda al final es la de un equilibrio lento entre caída y expansión. En el centro el horizonte de sucesos permanece como un contorno firme. En torno a él la luz gira, se curva y escapa llevando consigo información sobre el estado del entorno inmediato. Más lejos la galaxia y el cúmulo registran en silencio los efectos de esa energía liberada. La narración puede apagarse aquí en la proximidad calmada del anillo de M87, dejando que la mente repose en la idea de un universo amplio y ordenado, donde incluso los procesos más extremos encuentran un lugar dentro de una estructura mayor y duradera.